ok. O ok. Yo me acuerdo que cuando fui a Cuba la primera vez solieron decir ok. Pero es ok. La influencia de las caricaturas creo que es, porque tienen ok. O-K-E-I. Ok. ¿Qué expresión? K-O quiere decir otra cosa. K-O en inglés por lo menos es un KO. Quiere decir knockout. Le pegó y le dejó inconsciente. K-O. Bueno, estamos en el sexto sábado, ¿no? Estamos contando sábados. La última semana tuvimos la quinta. Muy divertido, por lo menos en este lugar. Y hoy estamos en el sexto, estamos contando y llegamos al sexto sábado. El sexto sábado. Y hay 6 ciertas cosas en la Biblia. Me ocurrió que hay un sello, sexto sello, sexto año, sexto sábado. Es mencionado el sexto sello en Apocalipsis 6. Vamos a mirarlo. Apocalipsis 6. El sexto sello en Apocalipsis 6, sexto capítulo, a propósito, pero el sexto sello dice, miré, versículo 12, dice, versículo 12 de Apocalipsis 6, y miré cuando él abrió, es el cordero, el corderito, quién sabe por qué no tradujeron al diminutivo, porque cada vez en el griego donde dice el cordero en el Apocalipsis es diminutivo, quiere decir corderito. El corderito, menos mal que pusieron mayúsculo, allí al principio del capítulo dice, el cordero abrió el primer sello, y aquí en 12, y miré cuando el corderito abrió el sexto sello. Y estos sellos son una serie de eventos, no sé, es muy claro. Algunos insisten que estos sextos sellos se han abierto a través de los siglos, desde el tiempo en que fue abierto esta visión. Bueno, a su gusto. Yo acepto lo que nos enseñó, lo que nos reveló, a la verdad, el señor Herbert Armstrong sobre los sextos sellos. Basta, lo dicho, porque así estamos. Yo acepto la palabra del hombre que utilizó el Todopoderoso para abrir a nuestro entendimiento el Apocalipsis. Y miré cuando el corderito abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como la tela de silicio. ¡Wow! Oye, qué evento, esto es un gran terremoto. No sé si ustedes han leído o saben algo del efecto de terremotos. Pero el efecto de terremotos es enorme. Y creo que les he contado, ¿no? De el vuelo más largo que hay, o que hubo por lo menos años pasados, en avión comercial. Fue un vuelo que partió de Nueva York y se fue al ¿cuál es el aeropuerto? En Sudáfrica. Y de ahí brincó a Australia. Y en el viaje sobre el mar Indio, al sur de India, está este avión y a sus 42 mil pies de altura, y de repente pierde todo el poder. Los 4 jets cesan de funcionar. Y era de noche. Completamente confundido. ¿Cómo? Combustible. Todos los instrumentos indican que todo está bien, pero se apagaron los motores.
Bueno, forzosamente tenían que empezar a bajar y bajar. Y bajar y bajar y bajar y bajar. Y llegando debajo de 10,000, debajo de 8,000 pies, de repente... Lo levanté demasiado, perdóname. De repente pueden arrancar los motores y vuelven a volar y siguen y llegan a su destino. ¿Y qué fue? Por fin descubrieron que había erupcionado un volcán gigantesco y había llenado todos esos aires allá arriba de ceniza y ahogó los jets. No hubo suficiente oxígeno para el combustible y se apagaron. Y de noche no pudimos ver lo que era. Bueno, eso es un solo volcán. Imagínate, este volcán, un gran terremoto, el sol se puso negro como silicio. ¿Qué causa terremotos? Estuve mencionando volcanes. Volcanes tiene que ver cuando el volcán se tira su humo, mueva la tierra. Bueno, sí, fuertemente. Aunque es más también, terremotos son un poco más involucrados, pero se ve que el sol se puso negro como tela de silicio. La luna entera se puso como sangre. O sea, de noche se ve mejor a través del cielo, ¿no? Y no sé si han visto ¿cómo se dice? Eclipse de la luna. Cuando ven un eclipse de la luna, se ve la luna como roja, es roja. No brilla como normal, es roja. La luna está en la sombra de Tierra, planeta Tierra, está dando sombra completamente, la luna no refleja directamente la luz del sol. Y las estrellas del cielo cayeron como sobre la Tierra. Ufale, tremenda cosa. Esto es, pues, le hace uno pensar, ¿verdad?, de cualquier cosa que aconteció en este planeta antes de Edén, antes de la renovación de la tierra, de Génesis 1. Un desastre enorme. Tremendas manifestaciones del poder del Creador, o, bueno, poder de la naturaleza. Estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. O sea, ¿cómo es que se llama? Esos asteroides. Pero asteroides de cierta significancia. El asteroide, presumen, he visto estas presunciones, pueden leerlos, que esto es lo que terminó la era de los dinosaurios. Un gigantesco asteroide pegó a la Tierra y destrozó toda vida. Es una presunción de científicas. Pero dice que cayeron como una higuera arroja sus higos tardíos cuando sacudida por un viento fuerte. O sea que intervino el Creador de cuanto hay y procura que penetra la atmósfera del planeta Tierra y entran muchos asteroides. Ahora queman cuando se ve lo que se llama estrellas cayendo. Son asteroides que se queman en la atmósfera y son estupendas, algunos estupendas, y frecuentemente nos vemos esos. Yo he visto algunos extraordinarios, brillantes, y desaparece. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado. ¿Cómo? Y toda la montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Oye, esto es sacudir la tierra, ¿no? Es conmovida y es movida, es un terremoto mundial, se puede decir. Dice que toda tierra, toda montaña e isla. ¿Toda? ¿Dice toda? Mal traducido, no puede ser.
toda montaña, toda isla, removida de sus lugares. Eso es tremendo evento. Y esto precede otros eventos del capítulo 7 y 8, etcétera. Los reyes de la tierra, los grandes, los hombres líderes de naciones y de gobiernos y de reinos, los comandantes, sabemos de comandantes, ¿no? Son los generales, ¿eh? Son los comandantes, los que tienen toda autoridad, ¿eh? Los dictadores o lo que sean. Estos son reyes grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos. Son una mínimo por ciento, ¿no? Tal vez menos del 5% de la población del mundo caen en esta clasificación. Pero también dice todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas. Ahora, indica que hay esclavos. Sabemos que hay esclavos, ¿no? Algunos individuos, entre ellos Carlos Sabis de Chile, niega de comprar nada fabricado en China, porque dice que es fabricado por labor de esclavos. Bueno, son esclavos, y las fábricas de China son esclavos. Ahora las maquiladoras aquí en la frontera de Texas, yo creo que no son esclavos, realmente les pagan algo bien. Vienen mexicanos de lejos para trabajar aquí, para tener un buen salario. No son esclavos, pero hay esclavos en el mundo y habrá, evidentemente, en entonces. Pero dice que esto es tan terrorizado, tan terrífico, se puede decir, tan aterrador estos eventos, que los ricos, los poderosos, todo el mundo buscan cuevas y para esconderse entre las peñas de las montañas. La única posibilidad de sobrevivir a estos inmensos eventos que están pasando. Y decían a las montañas y las peñas, caed sobre nosotros y escondernos ¿de qué? Mire, el terror que está entrando en sus corazones y sus mentes es del rostro del que está sentado sobre el trono, a su vista, porque dice que es abierto, ¿cómo dice ahí? El cielo fue, versículo 14, fue apartado como un pergamino enrollado. Apartado, abierto, a la vista, y toda la montaña e isla se fueron removidos de sus lugares. O sea, que se ven algo que no han visto y están extremadamente aterrorizados del rostro de Él que está sentado sobre el trono y de la ira del Corderito. Y no voy ahí, van a ver en este mismo libro, en Apocalipsis, una descripción del trono y del Corderito. Y el Corderito está debajo del trono, con los 4 ángeles, los portadores del trono. Pero están aterrorizados porque está a la vista de todos esta tremenda manifestación. Y dice Juan, reportero fiel a estos eventos, lo que le fue revelado, lo que le fue dado, visión, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá permanecer de pie? ¿Quién de seres humanos? ¿Quién de mortales? Ninguno. Así que este evento es el 6º sello. Precede, obviamente, el 7º. Pero es interesante el 6º sello. Hubo un 6º año. Vamos a mirar el 6º año. En Levítico
Levítico 25. Levítico 25 hay un sexto año. Habla, por supuesto, el capítulo sobre el año sabático y el año de jubileo. Vamos a brincar aquí adelante. Déjame ver qué versículo queremos mirar. Bueno, voy a empezar a leer en versículo 8. Después contarás 7 semanas de años. Ok. Habla en los primeros versículos ahí de los 7 años, ¿no? Una semana de años. Y tiene el primer año, segundo año, y dice en versículo 3, 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos, pero el séptimo año de cada 7 años será para la tierra un completo descanso. Así que es el sabático de la tierra, cada 7 años. Bueno, y entonces, en versículo 8, dice que después de tener un sabático, contarás 7 semanas de años, o sea, 49 años, ¿verdad? Sí. Es decir, 7 veces 7 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas de años te serán 49 años. Bingo. Bingo, está bien, no sé si entienden bingo. Bingo probablemente es malo saber lo que es, porque yo creo que es un invento de la Iglesia Católica. Por lo menos son ellos que patrocinan todos los eventos de bingo en los Estados Unidos. Lotería. Lotería en español. Lotería en español. Bingo. Bueno, bingo es lo que gritan cuando uno tiene la línea, gana el premio. Dice bingo. No sé qué dicen. Lotería. Dicen lotería. Oh, ok, perdón. Mi ignorancia es profunda. De todas maneras. Lotería gritan, entonces es lotería. Bueno, es muy claro, ¿no? Versículo 8. Entonces, harás resonar la corneta del día 10 del mes séptimo. Bueno, eso es el día de ayuno, ¿no? El día de expiación, el 10º día del mes séptimo es el día de ayuno anualmente. En el día de expiación haréis resonar la corneta por todo vuestro país. Orden de Dios. Esto es la ley de Dios, por supuesto, para todo Israel. Santificaréis el año 50 y pregonaréis en el país libertad para todos sus habitantes, incluyendo cualesquiera esclavas o esclavos. Este año os será de jubileo. Volveréis cada uno a la posesión de su tierra, los que han perdido, los que han empobrecido, los que han tenido que vender su tierra o vender sus cuerpos como esclavos, y cada uno de vosotros volverá a su familia cada 50 años. En la ley de Dios, el año 50 os será de jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que de que por sí brote en la tierra, y no vendimiaréis sus viñedos no cultivados, porque es jubileo. Os será santo todo el año, y comeréis el producto que la tierra da de sí. Más nada. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión, repetido, y así es. Entonces, brincando aquí al versículo 20, si preguntáis, ¿qué comeremos el séptimo año? Hablando de los 7 años al principio del capítulo, puesto que ni hemos de sembrar ni hemos de cosechar nuestros productos. Bueno, es buena pregunta, ¿no? Si uno vive de lo que cría en su
su huerto y no le es permitido fincar. Entonces, ¿qué? Entonces yo decretaré, dice el Eterno, para vosotros mi bendición el sexto año. Así que el sexto año es algo importante, ¿no? El sexto año precede, como el viernes precede el sábado, como produjo o el Eterno envió su pan del cielo el día viernes en la madrugada para 2 días, todas las semanas de 40 años. Así hará el sexto año de los 7 años de cada sabático, y habrá fruto para 3 años. Habrá fruto para 3 años al final de los 49 años, porque no pueden sembrar el año 49, tampoco pueden sembrar el primer año de los siguientes sábado sabático, así que tendrán que tener para 3 años para comer. Y así se explica o se contesta la pregunta de cómo sembraréis en el 8º año, pero todavía comeréis de la cosecha añeja, así que necesitas para 3 años. Cara, jubileo. No sé si entienden. No hemos practicado el jubileo en la iglesia de Dios. ¿Se practicará durante el milenio esto? ¿Esto será la ley durante el milenio? ¿Dará entonces el Eterno cosecha para 3 años cada año 49? Definitivamente. Porque ha prometido que así hará. Bueno, sigue diciendo algo también muy interesante. La tierra no se venderá a la perpetuidad. Hoy sí se vende a la perpetuidad. Más o menos. Yo creo que tú eres dueño de este terreno, este solar, o 2 solares, o 2,5, no sé cuánto tienes, y es tuyo. Y es a la perpetuidad, al menos que lo vendes. Es tuyo. Pero dice el Eterno aquí, por medio de Moisés, que pues la tierra es mía, dice el Eterno. No la vendes a la perpetuidad, porque vosotros sois para mí como forasteros y advenedizos. Por eso en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis el derecho de rescatar la tierra para familias. Y la división de la tierra es discutida no solamente aquí, sino también en Ezequiel. Vamos a mirar a Ezequiel tal vez un poco. Bueno, aquí tenemos entonces una mención del sexto año. Vamos a mirar algo en Ezequiel 8, si quieren. Ezequiel 8. Ezequiel es el libro que quedó muy convencido el señor Armstrong que era extremadamente necesario entregar el mensaje de advertimiento que tiene Ezequiel, porque Ezequiel fue enviado específicamente a Israel, no a Judá. Y cuando recibió su visión, Ezequiel era un joven cautiverio, estaba en cautiverio y ya había desaparecido de como nación Israel 130 años antes. Ezequiel 8, miraremos lo que dice aquí. Interesante desarrollo ha sido mencionado por nosotros o dentro de nosotros durante nuestro tiempo en la iglesia de Filadelfia, no sé si se acuerda. Aconteció en el 5º día del mes sexto, del sexto año, otro sexto año, pero diferente, tiene que ver con Ezequiel mismo, es el sexto año de su cautiverio, presumo.
estando yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá también sentados delante de mí, Ezequiel, hijo del hombre, le llamó hijo de hombre, ¿no? El Eterno le llamó hijo de hombre a Ezequiel. Pero tuvo los ancianos de Judá también sentados delante de mí, que descendió ahí sobre mí la mano del Señor Eterno. Descendió sobre mí la mano del Señor Eterno. Miré y he aquí una forma como de hombre. Y mire cómo le apareció. Desde su cintura hacia abajo era como de puro fuego. Fuego. Y desde su cintura hacia arriba era como un resplandor, como un metal reluciente, brillando. Reluciente. Entonces extendió algo semejante a una mano al mismo Ezequiel. Y está allí con sus compañeros, sus ancianos, frente a él. Y recibe esta visión, lo que era. Y dice que era visión, más tarde. Semejante a una mano, y me tomó por un mechón de mi cabeza. Así que los calvos tal vez no pueden experimentar esta clase de transporte, pero sí Ezequiel pudo. Y puede que los ancianos con él tampoco, pero el mismo Ezequiel tuvo bastante cuello, bastante, ¿cómo se dice? Cabello, y le agarró este brillantísimo ser, y le agarró por un mechón de su cabeza. Luego el Espíritu me llevó, dice el Espíritu, está en mayúsculos el Espíritu, creo que eso es, bueno, otras traducciones dicen viento. El viento me llevó. Pero para mí aclara que es un ángel, porque es un espíritu, los ángeles son espíritus. El espíritu, aunque pusieron mayúsculo, porque esto es obviamente un ser divino, me elevó entre el cielo y la tierra, subiendo arriba, y me llevó en visiones, ¿ves? En visiones de Dios, así que es transportado en visión, a Jerusalén. Y ese es el profeta fiel de Dios, está frente aquí, obviamente, siendo que es profeta, reconocido como profeta, es, como se dice, ordenado profeta. Él está con los ancianos de Judá discutiendo cosas. Presumo que fue un sábado, puede que fue otro día, no lo dice. Es en el 5º día del mes del sexto año. Tal vez si supiéramos exactamente el año, pudiéramos calcular si fue el sábado de la semana o no. Pero de todos modos, está recibiendo esta visión. Y es llevado a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que da hacia el norte, donde está el sitio de la imagen del celo. ¿Sabrán lo que es la imagen del celo? Posible, dice aquí en una nota que tengo aquí en esta versión, posible alusión al árbol de acera, y comparan 2 Reyes 21:7. Pueden apuntar 2 Reyes 21:7 si quieren hacer un comparo a esta expresión que da Ezequiel, porque el mismo Ezequiel está describiendo lo que está viendo en visión, una imagen del celo, la que provoca a celos. ¿Provoca a celos quién? El mismo Señor, el mismo Eterno. Y está aquí en el sitio de la puerta interior del templo en Jerusalén. Y allí la gloria del Dios de Israel, como la visión que había visto en el valle. Y la visión que había visto en el valle es el primer capítulo, ¿se acuerda? Que le vino
por medio del valle, y como un torbellón, o como se dice, tornado, viene como un tornado y ve de entre medio mucho fuego, y es el mismo trono portátil del mismo Eterno que está llegando a sus vistas. Entonces me dijo, oh hijo de hombre, aquí dice, se llama hijo de hombre, nombre que adoptó Jesús cuando en la tierra. Oh hijo de hombre, dice, me dijo, nada más, dice que me dijo, levanta tus ojos en la dirección al norte. Levanté mis ojos en dirección al norte. Y aquí que al norte de la puerta del altar, obviamente está dentro del templo, en la entrada estaba la imagen del celo. Entonces me dijo, oh hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que hacen aquí los de la casa de Israel. Oh, es de Israel. Oh, es de Israel, no de Judá. Para alejarme de mi santuario. Ahora, esto fue levantado ahí en esos primeros 7 años de la iglesia de Filadelfia, porque estábamos constantemente discutiendo lo que pasó dentro de la Iglesia de Dios Universal. Fuimos alejados nosotros. Tuvimos que alejarnos. Muchos se alejaron, prácticamente destrozado eso. Pero el intento era los de la casa de Israel están levantando estas cosas para alejar el Eterno de sus propios santuarios. Pero todavía volverás a ver abominaciones aún mayores. Entonces me llevó a la entrada del atrio. Luego miré y aquí un agujero en la pared. Para ver. Y me dijo, oh hijo de hombre, cava en la pared. Cabe en la pared y aquí una entrada. Y me dijo la voz de este ser que me transportó indudablemente, entra y mira las perversas abominaciones que estos hacen aquí, dentro de mi lugar santo. Entré y miré, y he allí toda clase de figuras de reptiles, de cuadrúpedos detestables. Todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados alrededor en la pared del cuarto. Delante de ellos estaban de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. 70, el Sanedrín de Israel. Los meros líderes, los principales ancianos. Y Hazanías, hijo de Safán, estaba de pie entre ellos. Persona conocida por Ezequiel. Cada uno tenía en su mano un incensario, y la fragancia del incienso subía como nube. Están celebrando ¿cómo se diría? Un servicio de templo. Y me dijo, oh hijo de hombre, ¿has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad de un cuarto muy adentro? Cada uno en su cámara adornada con imágenes feas, detestables. Porque ellos dicen, Eterno no nos ve. ¿Tuvieron algún temor aquellos que entraron y tomaron control de la Iglesia de Dios Universal hace años? ¿Tuvieron algún temor de hacer lo que hicieron? Obviamente no.
Eterno ha abandonado la tierra, de todos modos, de nada sirve. Luego me dijo, todavía volverás a ver abominaciones aún mayores a estos, que ellos mismos hacen. Luego me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Eterno, que da al norte, la misma puerta de la casa, y he aquí que estaban sentadas ahí unas mujeres llorando a Tamuz. Bueno, hay que saber más de eso de llorar a Tamuz. Tamuz fue hijo de Astarte, dios femenina. Un ejemplo previo del nacimiento, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que se dice? Inmaculada. Concepción inmaculada. Fue una concepción inmaculada de Tamuz, de su madre. Siglos y siglos y milenios antes de que nació Cristo de María. Una fábrica de Satanás, inspirado por Satanás para ¿cómo se dice? Prevenir o preparar de antemano, hacer lo que supo que iba a acontecer, hacerlo de antemano, hacer su falso antes. Llorando a Tamuz, horrible, alabando a la muerte de Tamuz. Tamuz fue héroe, por supuesto, hijo del nacimiento inmaculado. Todavía volverás a ver abominaciones mayores que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa eterna, el lugar más santo. El lugar más santo. Y ahí, en la entrada del templo del Eterno, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo de Eterno y sus caras hacia el oriente. No, sí, les he discutido antes, ¿no? Cómo estaba orientado el templo de Dios, cómo estaba orientado siempre el tabernáculo en el desierto. Siempre. La entrada mira hacia el oriente. Cuando se entra, estás mirando al poniente. Cuando alabas al Eterno dentro, estás mirando al poniente. Y puedes probarlo por cómo está construido y mirar las instrucciones exactas, las dos columnas, Joasi y Jaquín, no sé, cómo se llama las dos columnas, y ahí está la prueba. Pero estos deliberadamente están a espaldas hacia el poniente y caras hacia el oriente, alabando, ¿qué dice? Postrando ante el sol hacia el oriente. No sé cómo hacen los católicos, sé que los protestantes son tremendos para llegar el día de la Pascua Florida, en la oscuridad, para estar presente, para alabar a Dios al levantamiento del sol. Bueno, sonó el teléfono. Y se me dijo, ¿has visto, oh hijo de hombre? Es cosa liviana para los de la casa de Judá hacer estas abominaciones que hacen aquí. Está mostrándoles hombres de Judá, porque han llenado la tierra de violencia y han vuelto a provocarme a ira. Y he aquí que llevan la rama de la vid a sus narices. Bueno, fea en extremo, Es una demostración de extremo menosprecio. Bueno, dice el Eterno, completando el capítulo, pues yo también actuaré en mi ira, mi ojo no tendrá lástima, ni tendré compasión, gritarán a mis oídos en gran voz, pero no los escucharé, dice a su profeta. Esto aconteció el 6º año, en el 6º mes.
Bueno, vamos a mirar a Amós. Amós, tremendo profeta de Dios, fiel, un vaquero nada más, no fue entrenado de profeta, no tuvo papá profeta, no era hijo de profetas, pero tuvo que cumplir con lo que Dios le llamó que hiciera. Vamos a mirar al capítulo 8, por favor. Capítulo 8. ¿Listo? Con permiso. Capítulo 8 de Amós. Así me mostró el Señor Eterno. He aquí una cesta con frutas de verano. Otra visión que tuvo, fielmente reportando. Y cosa de que Amós supo bastante frutas del verano, siendo que fue criado en el campo y fue criador de animales. ¿Qué ves, Amós? Yo respondí, una cesta de frutas de verano. Entonces el Eterno me dijo, ha llegado el final de mi pueblo Israel. Nuevamente, como el señor Armstrong dijo tantas veces, habla del pueblo Israel, no de Judá. Y eso desapareció hace 130 años, y él es cautivo de Judá, que también fue invadido y tomado. Y dice, ha llegado al final de mi pueblo Israel, no lo soportaré más. Indica que está soportándoles. En aquel día gemirán los cantores del templo, dice el Señor Eterno, muchos serán los cadáveres, en todo lugar serán arrojados en silencio. Oíd esto, los que pisoteáis a los necesitados. Hay opresión entonces. Obviamente hay una opresión muy fuerte. Pisotean a los necesitados y arruináis a los pobres de la tierra. Diciendo, estos líderes religiosos, líderes espirituales, oficiales, no se puede decir, del templo o del país o de la nación. Miren lo que dicen, ¿cuándo pasará la luna nueva? Para que vendamos el trigo. ¿Y cuándo pasará el sábado? Para que abramos almacenes de trigo. Somos comerciantes, es una molestia los días santos de Dios, y es un problema. ¿Por qué no? ¿Para qué reducamos el peso y aumentamos el precio falsificando fraudulentemente las balanzas? ¿Para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué? El por qué es obvio. Su codicio es por qué, pero lo que quieren hacer en su comercio es comercio, ¿cómo se dice? Comercio necio, comercio, ¿cómo se dice? Fraudulento, o trucante, o no quieren hacer comercio honrado ni honradamente, no, quieren hacer cosas falsas y destruir a los pobres y pisotear a los necesitados para comprar a los pobres por dinero, a los necesitados por un par de zapatos, para que vendamos los desechos del trigo. Yo me acuerdo cuántas veces mostró el señor Armstrong eso de que venden los desechos del trigo. La harina que tú tienes, la harina refinada, es un desecho del trigo.
La parte buena venden a mayor precio. Eterno ha jurado por la gloria de Jacob, no me olvidará jamás de todas las cosas que han hecho. Y él estaba muy disgustado con lo que ha pasado. ¿No temblará la tierra por esto? Leíamos algo de temblar la tierra, ¿no? Terremoto mundial, ¿no harán duelo todos sus habitantes? ¿Subirá toda como el río Nilo? Se agitará y mermerá como el Nilo de Egipto. Sucederá en aquel día, dice el Eterno. Aquel día, dice el Eterno. Hemos escuchado esto de muchos profetas, o mirado. Sucederá en aquel día, dice el Eterno, Señor Eterno, que haré que el sol se oculte al mediodía, y en pleno día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. Bueno, se me hace que leíamos algo de eso del sexto sello, ¿no? Abriendo el sexto sello, en pleno día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. Convertiré vuestras fiestas en duelo y todas vuestras canciones en cantos fúnebres. Haré que todos los lomos se cubran de luto y se rapen todas las cabezas y traeré a ella duelo por hijo único, como por único hijo, porque por la muerte de un único hijo. Y su final será un día de amargura. Bueno, una declaración muy fuerte por parte del Eterno y por medio del profeta Amós, y trata de Israel nuevamente, ¿no? Trata de Israel. Amós fue enviado a Israel. Vamos a mirar a Lamentaciones al final de Jeremías. Lamentaciones de Jeremías, otro excelente profeta de Dios. Nada más voy a mencionar aquí unos versículos. Lamentaciones es una forma única de profecía, o más bien de escritura, porque es escrito, cada capítulo tiene 22 versículos y cada capítulo representa una letra del alfabeto hebreo, pero en la tercera lamentación, capítulo 3, tercera lamentación, vamos a mirar al versículo 6, a ver si pasó. No es, perdón. Sí, creo que sí, puse versículo, bueno, B, segunda letra es ha consumido, versículo 4, 3:4. Déjame ver si hice correcto eso. Ya estoy pensando, puede que apunté el capítulo correcto. Yo creo que es 3. No, es 2, capítulo 2. Parece que apunté mal. 2:6. Sí, es 2:6, perdón. La segunda lamentación, versículo 6. Como a un huerto, trató con violencia a su enramada. Destruyó su lugar de reunión. Eterno, fíjense esto, Eterno ha hecho olvidar en Sión las solemnidades y los sábados, plural, los sábados. Y en el furor de su ira desechó al rey y al sacerdote. Bueno,
interpretamos esto en términos de Jeremías mismo, ¿no? Y lo que pasó en Jerusalén al final de Judá y la destrucción del templo de Salomón, etcétera. Pero fíjense, o piénsalo, en términos de acabamos de leer en Ezequiel y en Amós. Como a un huerto trató con violencia a su enramada. Estoy pensando de Pasadena, California, admitidamente. Eterno ha hecho olvidar en Sion las solemnidades y los sábados. ¿Lo han hecho? Completamente. Y en el furor de su ira desechó al rey y el sacerdote. Eso sí pasó. Vamos a volver a Ezequiel 20, por favor. Ezequiel 20. Capítulo de mucha fama. Trata también totalmente de Israel. Vamos a empezar en versículo 12. Bueno, 10 mejor. 10 porque trata de el evento con que empezó todo esto. Todo esto que nosotros conocemos y sabemos y vivimos. Yo los saqué, hablando de su pueblo, de la tierra de Egipto, y los traje al desierto. Sí, definitivamente, y los trajo. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Les mostré cómo vivir bien, cómo vivir feliz, cómo vivir en buena salud y cómo vivir para siempre. También les di mis sábados. Oh, sábados. Más de uno. ¿Cuáles son los sábados? Interesantemente. ¿Son los 52 sábados del año o es más los sábados? Expresión mencionado también aquí, que fue mencionado por Jeremías en Lamentaciones. Mis sábados. Les di mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos. Bueno, se considera que los judíos todavía se puede identificarlos como una nación o una raza o una gente, porque todavía observan el día sábado, séptimo día. Bueno, sí, el sábado semanal es una señal, definitivamente, es una marca, una señal, una evidencia de cómo vive, cómo piensa, cómo respeta a una persona al Dios creador. Pero aquí está diciendo que les di mis sábados, plural, para que fueran una señal. Bueno, entonces, ¿la fiesta de tabernáculos es una señal? ¿La fiesta de los panes ácimos es una señal? ¿El último gran día es una señal? Entre el mismo creador y ciertos seres humanos, para que supieran que yo soy eterno, el que los santifico. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. Sí, cierto, inmediatamente. No anduvieron mis estatutos, y es mencionado estatutos específicamente porque los días santos del año son estatutos. Dice en otros lugares claramente, estos son mis estatutos. Más bien rechazaron mis decretos. ¿Han visto un rechazo de decretos del Eterno dentro de la Iglesia de Dios universal? ¿O cualquier otra iglesia? Ha habido. Es una tendencia humana terrible. Terrible, muy desgraciado, muy ingrato. Rechazaron mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá.
Todo el propósito es que para que vivan bien, para que vivan para siempre, para que sean en mi familia, dice el Eterno, pero me rechazan, profanaron gravemente mis sábados, profanaron. Bueno, esto es en el tiempo de Ezequiel. ¿Todavía los hombres profanan los sábados del Eterno? ¿Profanan dentro de la iglesia de Dios? Bueno, espero que no. No sé, no asisto a los grupos grandes. Presumo que no. Prefiero pensar que no. Profanan gravemente mis sábados. Obviamente lo hacen en Pasadena, ¿no? Por lo cual dije que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para acabar con ellos. Y eso fue la batalla que tenía Moisés con el mismo Eterno. El Eterno estaba tan disgustado que, mire, ponte a un lado, Moisés, no interfieras. Voy a destruirlos todos y empezar contigo. Y Moisés le protesta. No lo hicieras. Porque tienes fama mundial, porque lo que has hecho en Egipto. Y entonces, ¿qué fama tendrás? ¿Destruir a la gente que has salvado? Millones de gentes aquí en el desierto. Pero actué por causa de mi nombre. Y pues actuó porque Moisés le dijo, mire, ¿qué pasará con tu nombre, tu fama, tu reputación? ¿Dónde caerá? Para no ser profanado a la vista de las naciones, ante cuya vista lo saqué. Fíjense, ¿entendió Ezequiel todo esto? Muy bien. También en el desierto alcé mi mano, jurándoles que no les llevaría a la tierra que les había dado, que fluye de leche y miel, y que es la más hermosa de todas las tierras. Hoy no lo es. Pero aquel entonces sí fue. Fue porque rechazaron mis decretos, no anduvieron mis estatutos, profanaron mis sábados plural, porque el corazón de ellos se iba tras sus ídolos. Ídolos son cosas materiales que uno alaba. ¿No son? A pesar de ello, mi ojo les tuvo lástima para no destruirlos y no acabé con ellos en el desierto. Bueno, bien dicho. Bien dicho. Vamos a brincar. Tal vez versículo 23 repite, también en el desierto les alcé mi mano jurándoles que los dispersaría entre las naciones y que los esparciría entre los países, porque no pusieron por obra mis decretos, rechazaron mis estatutos, profanaron mis sábados, y sus ojos se fueron tras los ídolos de sus padres. Vamos a brincar al verso, creo que eso sí, verso 40. Verso 40 de Ezequiel 20. Ciertamente en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Eterno Señor, allí me servirá toda la casa de Israel. ¿Eso es futuro o ha acontecido? Vosotros ven que toda la casa de Israel está sirviendo al Eterno hoy, lejos de ser. Aconteció hace 100 años, lejos de ser. Aconteció hace 1000 años, lejos de ser. Cuando toda ella esté en la tierra, muchos insisten que los judíos son los únicos israelitas que existen en el mundo. Y cuando todos ellos regresan a Palestina, entonces acontecerán estas cosas. Pero sabemos nosotros del gran éxodo que viene, si es gran éxodo, que sobrepasa el anterior de Egipto al desierto,
¿Cuántos fueron en ese? Tal vez 3 millones. Si es minúsculo ese éxodo en vista del futuro, entonces el futuro tiene que ser por lo menos 10 veces más grande de gente, o tal vez 100 veces más grande de gente. Mucha gente. Tremendo éxodo. Allí los aceptaré y allí reclamaré vuestras ofrendas alzadas y las primicias de vuestros obsequios con todas vuestras cosas sagradas. Como grato loor os aceptaré cuando yo os haya sacado de entre los pueblos y os haya reunido de los países en que estáis dispersados. Bueno, los comentaristas de la Biblia insisten que esto ya pasó. La canción, ¿cuál es la canción? El Éxodo. La canción que fue muy popular hace algunos años. Que regresaron los judíos en barcos y todos medios de viaje para regresar a Palestina. No, esto está hablando de millones de gentes. Múltiples millones de gentes que han regresado a Palestina. Entonces en medio de vosotros seré tratado como santo ante la vista de las naciones, otra vez para el bien de las naciones, y sabréis que yo soy eterno cuando os traiga de la tierra a la tierra de Israel, la tierra por la cual hacé mis manos jurando que los daría a vuestros padres. Ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos con que os habéis contaminado, y os detestaréis a vosotros mismos por todas vuestras maldades que habéis hecho. Bueno, eso es tremenda cosa para el futuro y cosa que intenta hacer el mismo Eterno. Wow, se me fue el tiempo. No, perdóname. Bueno, iba a leer un poco más, pero creo que ya, perdóname. ¿Qué pasó con el tiempo? No importa. Sí importa, porque si no llego allá a las 2, perderé el servicio de la tarde. Bueno, el propósito, por supuesto, es que estamos completando este día, el sexto sábado de contar sábados, y esperamos estar juntos el séptimo sábado, de aquí a 7 días.